yo quería preguntarle a Francisca primero y después a Rodrigo, ¿desde qué lugar están habitando la ciudad, su barrio, desde dónde nos hablan? Como persona, como profesional, como ustedes quieran, para que los conozcamos. Bueno, hola Cristóbal, hola Rodrigo, hola a todos los vecinos, ex vecinos físicos míos de mi ex barrio. ¿Desde dónde uno habla? Pucha, bueno, yo hablo hoy por hoy desde una dualidad que ahí estaba tratando de juntarse, que es por un lado ser una familia que estamos encerrados en un departamento sin jardín. Llevamos ya 80 días, o más de 80, no sé, no tengo la cuenta, pero son hartos. Estoy yo con mis dos niños, que es una situación bien especial en términos personales, en términos sociales, urbanos. Y por otro lado, como arquitecta urbanista, que yo le he dedicado toda mi carrera al estudio de la ciudad, a trabajar en la ciudad, a proponer cosas en la ciudad, y también todo lo que ha pasado, no solo con la pandemia, sino que desde el 18 de octubre, diría, te pone en un lugar de un cuestionamiento feroz y también de un sentido de urgencia muy grande respecto a cómo hemos hecho ciudad, qué tenemos pendiente y cómo lograr hacer eso que no hemos hecho en términos de ciudad. O sea, como que en un momento, yo creo que para todas las profesiones, no solo para los arquitectos urbanistas, donde uno está como justamente en una reflexión muy profunda y también un momento de, yo creo que muchas ideas nuevas y escuchar mucha gente que está pensando lo mismo. Ese es el lugar desde donde hablo. Oye, Fran, pero antes de pasarle la pelota a Rodrigo, tú, y no quiero sonar machista, por favor, con lo que voy a preguntar, pero me consta que las mujeres tienen una forma de operar y pensar diferente. Entonces, desde el lugar de la mujer, ¿también estás habitando cosas que ves distintas desde un punto de vista de género o nada que ver, somos básicamente iguales? No, pero esta conversación la hemos tenido, o sea, yo, todas las escalas, desde cómo le toca a una mujer o un hombre vivir la cuarentena, que también es una especie de exageración de lo doméstico, hasta cómo una mujer o un hombre usa la ciudad o que necesita de la ciudad, digamos, como desde lo más propio hasta lo más quizás profesional o práctico. Las mujeres lo hacemos distinto y yo creo que tenemos en general un poquito más de estrés y de peso en muchos ámbitos. Nos obliga a tener también un montón de como fortaleza para poder, como que desarrollamos habilidad, ¿no? Pero eso de que las mujeres somos mejores para hacer todo, que somos más capaces, no es verdad. Yo creo que nosotros estamos obligadas a desarrollar esa capacidad, pero cualquiera en la situación de tener que hacerlo lo podría hacer. No es porque seamos Sí. mujeres que podemos hacerlo y que nos No, toca, estoy de ¿cachai? acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si no es un acto de defensa a la mujer, es simplemente atestiguar como amigas de mi señora le escriben diciendo que se ha experimentado una suerte de retroceso en varios años en cuanto a las libertades de las mujeres producto de esa exacerbación de roles. Pero no me quiero meter ahí, No, no, porque sí, metámonos ahí después, pero hablemos después de cómo podemos hablar de esto ya no desde las casas, sino que desde una conversación más fantástico. colectiva. Mm. Rodrigo, ¿desde dónde tú nos conversas? ¿Desde qué ciudad tú habitas el espacio? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes ya a todas las personas que nos están viendo, a todas y a todos. Gracias, Cristóbal, por esta instancia. Un honor compartir con la Francisca, que yo la he entrevistado varias veces, conozco su calidad profesional y humana, así que un placer compartir con ustedes. Eh, y respecto del barrio Pedro Valdivia Norte, sí que yo nunca he vivido ahí, independiente que me haya encantado. Sí trabajé muchos años prácticamente ahí. La Radio Cero estuvo durante mucho tiempo, hasta hace poco, en la esquina de Santa María con el Cerro. Y eso significa que estaba en el barrio Pedro Valdivia Norte, de alguna manera. Estaba. Caminabas 2 pasos y ya estabas ahí, y por lo tanto lo habité bastante durante el día en mis caminatas habituales. Siempre partían de alguna manera zigzagueando por esas calles maravillosas como el Comendador y otra, o partían directamente por el parque, digamos, que está eh, en el lado poniente, digamos, del Mapocho, o definitivamente por el Parque Uruguay hacia el centro. Así que soy un gran admirador de ese barrio. Además, soy un gran admirador de Germán Bannen, y probablemente también podemos hablar de él en algún momento, ya que además hay un documental que acaba de salir que es una maravilla. De hecho, mañana me toca entrevistar al director del documental, que se llama La Ciudad, de Germán Bannen, que lo hizo su nieto,
y se los quiero recomendar a todos porque de verdad es una cosa que uno la puede ver gratuita en todas partes, y uno en ese barrio habita una comuna planificada con años, con amor, con conocimiento, y eso se nota en Providencia en general, con más razón, digamos, en ese barrio. Yo habito desde, tengo que decirlo, habito desde la élite, desde el privilegio de vivir en una casa grande, con jardín, con espacio para que yo pueda trabajar, y mi mujer pueda trabajar, y mis hijos puedan estudiar. Por lo tanto, habito una ciudad de una manera muy distinta probablemente al resto del 90% de los santiaguinos, y eso me hace, por un lado, tener que dar las gracias, por otro lado, sentir culpa, y por otro lado, sentir que tengo que trabajar para que mi culpa vaya disminuyendo en la medida que las condiciones vayan mejorando para el resto de los santiaguinos y de los chilenos. Habito desde la mirada positiva y propositiva de la ciudad. Yo siempre he pensado, siempre me ha gustado Santiago desde que soy chico, he vivido prácticamente toda mi vida en esta ciudad. Siempre he pensado que las ciudades en las que uno habita son como la familia, son como las parejas, cuando uno las quiere y las puede criticar sin duda, pero desde el afecto, no desde la destrucción, porque realmente si yo odio mi ciudad, disminuyo mi calidad de vida. Entonces, habito Santiago desde esa mirada. He tratado durante ya casi 9 años de ir contagiando este amor por Santiago, asumiendo sus defectos de manera constructiva a más personas. Creo que todas las cosas que han pasado positivas en esta última década han ido cambiando poco a poco la percepción que hay de Santiago, pero tenemos unos desafíos y unos retos para que esta sea una ciudad más justa y menos segregada, que son enormes. Con la situación económica que se nos viene, probablemente va a haber mucha más dificultad por una parte, pero al mismo tiempo quizás el cambio de mentalidad que estamos viendo en la élite también, que toma decisiones desde el estallido social, incluida la pandemia, puede ser que a la larga tengamos, digamos, una visión diferente de cómo tenemos que construir la ciudad. Entonces hablemos de eso. Bueno, decir que Rodrigo es un aliado del barrio, porque cada vez que hay algún tema que valga la pena revelar o resaltar, él siempre es muy generoso a través de Instagram, y Santiago Adicto publica fotos. Así fue en el estallido social con las tanquetas en el puente Suecia, y así también fue con la crisis de los bolivianos para poder solicitar apoyo. Siempre Rodrigo ha sido súper generoso, así que más allá del trabajo que tú dices que has tenido, y también algunas notas que ha hecho de Santiago Adicto, me acuerdo en una particular, a menos que esté inventando lo que fuiste a lo contador y diste una vuelta por adentro, tú de alguna forma te sientes parte del barrio, así que se agradece esa energía y esa buena onda. Y me quiero quedar con esa mirada afectuosa de la ciudad, y también obviamente aunque la Francisca dijo que fue vecina, ya no lo es, siempre hacerlo, así que con esa mirada afectuosa hacia el barrio que tiene la Francisca. ¿Cómo se imaginan la ciudad? A propósito, bueno, la promesa era no hablar de la pandemia, pero el elefante en la habitación, ¿no es cierto? Así que vamos a tener que hacerle un guiño a la pandemia, pero ¿cómo se imaginan la pandemia, la vida post-pandemia? En la conversa anterior que tuvimos sobre ciudades con la Isa Brein y Javier salió un concepto bien interesante, que es la geografía de oportunidades, cómo en ciudades densas hay que aprender a vivir, o el desafío es cómo habitar los espacios densos, pero con distanciamiento social, con calidad de vida, con integración social. No me importa si no quieren referirse a eso, pero hoy día también salió en reportajes del Mercurio, salió un concepto de una socióloga de ciudades globales, y cómo producto de la pandemia hay un énfasis hacia lo local, como que volvemos a mirarnos hacia adentro. Entonces, ¿cómo conversa la escala de barrio desde Pero al Día Norte, si quieren conversar desde acá, con la escala de ciudad, con los desafíos de ciudad? Ojalá mirando hacia adelante. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Francisca, ¿querés partir tú? Tú hablabas en el chat, me acuerdo, en la previa de esta de ciudad en 15 minutos. No sé cuál concepto quieres relevar. Mira, pero partamos de antes. Sin hablar de la pandemia, yo creo que se ha hecho súper evidente que hemos construido como sociedad global un sistema que tiende a la acumulación, a la competencia y a la acumulación. Y eso ha generado que
sectores de la sociedad y sectores de las ciudades en general concentran, como como que los ganadores se juntan y se concentran riqueza, y sectores que como que se potencian y atraen después más cosas buenas y de alguna manera se transforman en una máquina de bienestar. Por el contrario, todos los que no ganan, todos los que quedaron en perdedores en el fondo, también se van como distribuyendo espacialmente y se van concentrando carencias. Y eso no pasa solo en Santiago de Chile, pasa en muchas ciudades del mundo, en todas las que la planificación no hace la pega de organizar esto para que se redistribuya. Y yo creo que hoy por hoy ya como que ya no hay duda al respecto, o sea, se podemos hablar de esta editorial del Financial Times hablando de redistribución y de protección social, o sea, tenemos que lograr que el sistema vuelva a tener algún nivel de equilibrio y algún nivel de como distribución equitativa de este bienestar, ¿ya? Eso yo creo que es la meta que ya no, o sea, ni siquiera es tema, porque yo creo que estamos todos bastante de acuerdo desde donde vengamos, digamos, profesionalmente, o desde donde queramos ayudar. Ahora, cuando tú hablas de redistribución, en la ciudad, tiene que ver con la microescala, ¿no? O sea, al final de cuentas, ojalá todos tuvieran un barrio que amar, como le pasa a Pedro Valdivia Norte. Y eso se traduce en cosas físicas y cosas no físicas, o sea, como, de alguna manera, tienen que haber elementos físicos que estén en ese lugar, que ahí vamos a hablar y me encantaría contar, que yo creo que Pedro Valdivia Norte tiene físicamente elementos que hacen que sea un buen barrio. No solo que hay gente simpática y buena onda y pro, sino que además hay cosas físicas que hacen que esa gente interactúe, ¿no? Y ojalá eso pasara en todos los barrios y de acuerdo a necesidades bien específicas. Y lo otro es un poco lo que, hay una teoría desde la jardinería, desde el paisajismo, que es decir, que en cada lugar existe un ecosistema de plantas, de flores, de como elementos verdes, que si uno limpia y si uno fertiliza, en el fondo uno hace un buen jardín, con lo que está ahí, con lo que está adaptado, con un valor que es local. Esa teoría, como que viene desde el paisajismo, si uno la aplica a la ciudad, es decir, uno no tiene que llevar una buena ciudad como estandarizada a distintos lugares. Y un poco Rodrigo ha hecho ese trabajo de arqueología harto en Santiago. ¿Dónde está el valor, el potencial y como la gracia de cada barrio o de cada comunidad, de ese grupo de personas que están ahí? Una buena ciudad debiera ser una ciudad donde cada barrio se potencia desde eso, no desde una política que quiere poner algo, como la idea de buen barrio en cada lugar y homogeneizar la ciudad, sino que tiene que ser desde el conocimiento y de entender muy bien dónde están las gracias, los potenciales, las capacidades, las necesidades también, obviamente. Pero desde el territorio, microescala y construcción de bienestar local a nivel de barrio. Que además tiene un montón de, podemos hablar de miles de temas que están asociados, que son el transporte, que son la contaminación, pero al final tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Como a esa microescala yo creo que construirlo es urgente. Y ahí es donde tenemos que encontrar herramientas que podamos implementar en el corto plazo, en forma sistemática, y eso no es nada fácil. Y financiarlo, además, que es otro tema. Tenemos muy pocos recursos para hacerlo en los 2 años que vienen. Entonces, como que tenemos que ser súper inteligentes, súper colaborativos. Aquí ya no hay campeones que tengan la super receta, ni que sean mejor que el otro, ni que, yo creo que tenemos incluso los urbanistas que dejar de pelear y ponernos todos a aportar lo que más sabemos o lo que mejor nos resulta para poder hacer las cosas bien. A mí por lo menos me motiva mucho. Si te entiendo bien, Francisca, entonces la ciudad se construye a través de la particularidad de lo que ofrecen determinados barrios y cómo se rescata esa particularidad, pero se integra con el otro. Bueno, sí, y cómo tú inyectas recursos, proyectos a un barrio, pero desde lo que es, como haciendo... Pero hay barrios que, exagerando, que no tienen nada. Hay barrios periféricos que físicamente no tienen nada, pero hay gente, ¿no? Claro, me refiero a infraestructura. ¿Dónde están quizás las capacidades, valores o sueños o necesidades específicas de esa gente? Rodrigo, ¿qué piensas tú de esta mirada? A ver, me parece que puede ser un ejercicio interesante a propósito de el medio que nos convoca, que es el barrio Pedro de Valdivia Norte. Pensar qué es lo que tiene el barrio Pedro de Valdivia Norte que lo hace tan especial.
partida, por lo menos lo que uno percibe. Y en mi percepción del barrio Pedro Valdivia primero es una universidad, un campus importantísimo, porque es el campus Lo Contador, de donde han salido probablemente algunos de los alumnos más importantes, de los arquitectos más importantes de nuestro país. Hoy día tenemos la suerte de no depender solo de 2 o 3 universidades, y hay universidades que hacen una beca extraordinaria, como la Universidad del Desarrollo, donde trabaja la Francisca, pero por supuesto que aquí hay un tema seminal, ¿no? El campus de arquitectura, con la visión de Sergio Larraín García Moreno, con la casa que se hace ahí mismo en la chacra. Hay una cosa extraordinaria, pero hay universidad, hay gente pensando en ese espacio. Hay un parque de estructura, el producto de una política, un plan regulador, una visión de ciudad de Germán Bannen, que ya habíamos comentado, donde los mejores escultores de Chile tienen alguna pieza. Hay metro, a 3 cuadras caminando está el metro Pedro Valdivia, está el metro Los Leones, está el metro Tobalaba cerca, o sea, hay una conectividad maravillosa. Hay ciclovías de calidad, el Parque Uruguay es una ciclovía bastante interesante, que más encima está protegida de la calle, hay árboles, hay verde, hay un vínculo con el río que, si bien no es tan espectacular como podría ser, permite que la gente pueda usar justamente no el borde del río, pero sí la vereda de alguna manera, y en el parque, en los 2 lados, poder vincularse. O sea, es un barrio que es parte de una comuna, que tiene una visión, que tiene una planificación, que tiene 50 años de pega, por lo menos, y de ahí para atrás también, pero hay toda una visión de cómo hacer ciudad. ¿Qué es lo que vemos en la ciudad de Santiago, en la mayoría de las comunas que no tienen esto? Vemos en el fondo ciudades dormitorio, comunas que fueron creadas incluso artificialmente en dictadura. De hecho, cuando la Alejandra Celedón, que se ganó el concurso para poder representar a Chile en la Bienal de Venecia, llevó la exposición Stadium a Venecia y después tuvo la posibilidad de mostrarla en el MAC de Quinta Normal. Esa exposición, Stadium, habla de Stadium, del Estadio Nacional, y de cómo ese día, el día exacto fue el 29 de septiembre del 79, en que el Estadio Nacional se dividió como un mapa por estas nuevas comunas que se habían creado para llevarse a los pobladores, en el fondo, que tenían toda una serie de tramados sociales y que esperaban de alguna manera poder tener una vivienda definitiva en el lugar donde vivían. No, aquí iba una política en que ¿cuántos fueron? 37.000 personas, cada uno una familia, se les dice en el fondo, tome, aquí tiene su título de propiedad, usted se transforma ahora en dueño, pero en deudor, pero lo mandamos a... Mira, interesante lo que iba a mostrar la Francisca, exactamente. Mira, ¿Eso es lo que hizo la Ale? Sí. esa es parte del trabajo. Claro, nos muestra, muchas gracias, Fran, nos muestra cómo, esta es una cuestión que para mí fue súper reveladora, porque yo siempre me he preguntado y me he angustiado por la segregación de Santiago, pero aquí hay parte de la explicación de cómo una política en un gobierno produce que la ciudad se divida, produce este oasis y este desierto del que hablaba Alejandro Aravena hace algunos meses, ¿no? Entonces tenemos a gente viviendo en comunas que no existían, que se crearon dividiéndolas, sacándolas de otras comunas. Hubo comunas donde quedó una parte con todo y una parte sin nada, y lo único que tuvieron es un nombre nuevo. Entonces uno ve hoy día comunas como La Pintana, donde cuando llegó el año pasado, la primera tienda de pizzas de Papa John's fue una fiesta ciudadana. Y uno dice, ¿pero por qué? No tienen nada. ¿Qué más tiene Providencia? Tiene notaría. La cuestión que Germán Bannen fue lo primero que pensó, ¿cómo hago para no depender de que la gente tenga que ir a Santiago Centro? Tenemos que tener notaría. Al tener notaría llegaron las oficinas. Al tener oficinas la gente podía trabajar ahí. Entonces, uno de los principales desafíos que yo veo, producto de la pandemia y de la crisis social, es la necesidad de convertir todos estos espacios segregados en subcentros. Tenemos que llevar desde el Estado primero y con ciertos subsidios, probablemente a la empresa privada, los servicios a estos espacios, al mismo tiempo que hacemos esta integración social de llevar personas a vivir en comunas donde las cosas están funcionando. Pero no, es una y la otra. Y sobre todo tenemos que llevar en el fondo, tenemos que reforzar estos espacios donde hay tanta gente viviendo en ciudades de dormitorio que se ven obligadas a usar el transporte público por 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, porque post pandemia va a ser un problema más grave todavía, porque tenemos miedo de subirnos al transporte público. Entonces, ahí hay un
un desafío gigantesco. El tema de los subcentros, la exintendente Carla Rubilar, de la cual yo fui bastante crítico en su gestión, creo que igual hizo algo interesante, que fue un proyecto que se llama Corazones de Barrio, donde Pablo, ¿cierto? Pablo Alart, que trabaja con la Fran, su oficina están bien metidos, y el Corazones de Barrio es justamente un experimento para crear subcentros en comunas vulnerables que no tienen nada. Yo creo que ahí yo veo un desafío gigantesco respecto de lo que podemos hacer para mejorar la segregación de las conurbaciones de Chile y en especial de la metropolitana. Sí, quiero aportar una cosa. Hay un elemento de las cosas que tiene ese barrio, y ahí voy a contar un poco de como urbanista y como Francisca, que no está nombrado, que es la plaza. Y la plaza es una forma de infraestructura social. Yo he estado igual, hemos tenido 3 meses todos para leer, para informarnos. Bueno, yo creo que tengo una nueva bandera, digamos, de desarrollo urbano, que es esta infraestructura social, que son los lugares donde se crea capital social, que son los lugares donde interactúan las personas, que puede ser desde la peluquería de barrio, la plaza, el centro comunitario, la junta de vecinos. Son esos espacios donde al final la gente se conoce, tiene un día a día, como que de a poquito se va viendo constantemente, hasta que al final se arma una red, uno reconoce al otro, puede contar con el otro para ciertas cosas. Y lo digo cero desde la teoría, lo digo desde mi experiencia, y aquí yo le voy a hacer una especie de, una especie de agradecimiento a ese barrio, porque para mí, por ejemplo, en mi historia, esa plaza fue la diferencia entre, porque yo, en el fondo yo estuve, me separé y estaba sola con 2 niños chicos, y no conocía a nadie, venía llegando de fuera de Chile, y esa plaza fue mi red de apoyo y mi manera de pasar desde un momento muy malo a un momento que al final fue muy bueno, porque tuve una red urbana de apoyo de vecinos que se transformaron en amigos, que se transformaron en las personas que a veces se quedan cuidando a mis niños, también el vecino del edificio, te digo, que yo tenía la farmacia, que yo les dejaba las guaguas, y como que mi vida fue una vida súper buena en un momento muy malo, muy difícil, porque había una infraestructura social que se llamaba plaza. Y yo tuve acceso a ese barrio, que fue un lujo. Y me pasó que después, muchos años después, trabajando, fui a Medellín a estudiar la infraestructura social que se armó en los distintos barrios, que fueron también espacios públicos, espacios de deporte, o espacios también físicos de encuentro. Y había una cosa que me hizo llorar a mares, que fue, entré y había una sala en un barrio que de verdad se caía a pedazos, un barrio donde no había nada, la pintana de acá, ¿cachai? Y había una sala dentro de este gran UBA, se llamaba, no me acuerdo el nombre, porque fuimos a varias, donde había una sala vacía con un suelo acolchado, y adentro habían 30 mamás con sus guaguas recién nacidas y 2 años habrán tenido, con pañales, jugando, y hay una enfermera que les estaba como haciendo una especie de capacitación de lactancia, de estimulación temprana, pero todas esas mujeres estaban juntas ahí. Uno no podía imaginarse cuál era la situación de cada una de ellas, mínimo hacinamiento, no tengo idea, pero estaban ahí muertas de la risa con sus guaguas, todas juntas, estimulando, jugando, porque había un espacio, una infraestructura social que les ofrecía solamente la capacidad de estar juntas, y quizá un mínimo apoyo técnico. Y ese tipo de cosas crea ciudad, crea comunidad, crea capital social, crea confianza, crea seguridad. Yo creo que como urbanistas tendríamos que ser, y no como urbanistas, si en realidad la ciudad la hacemos todos, nosotros quizás pensamos más en ella, pero todos somos urbanistas en el fondo. Como ponerle foco a poder proveer de esa base para que la gente pueda tener acceso a una mejor vida a nivel de barrio. También se requiere el banco, también se requiere el almacén, también se requiere el servicio público, pero en el fondo no hay que dejar de lado que no es solamente un problema de proveer servicios, sino que de generar capital social, ¿no? Y de cómo la ciudad puede como dar ese marco físico para que el capital social florezca. Tengo ahí o sea, no podría interpretarme más lo que acabas de decir, la reflexión que tengo habitando el mismo barrio, y Rodrigo se puede imaginar eso porque una plaza ha pasado por la plaza, ¿no es cierto?, de los edificios rojos, después soltero otra vez, no es necesario escribírsela, pero lo que sucede también, Francisca, tú escribiste algo muy, muy concreto, que fue tu mamá llegando. La infraestructura social quizás también tiene el desafío de ir construyendo espacios según
intereses especiales, porque hay gente que ya no va a la plaza y que fue a la plaza, hay gente que quizá incluso ni la conoce, y acá viene la pregunta para los dos. ¿Qué pasa cuando existe infraestructura social, pero es una infraestructura social de un carácter tan público que puede ir en contra de personas o vecinos o sensaciones o identidades de barrio que son más bien pequeñas? Porque el barrio Pedro Valdivia Norte se describe a sí mismo como un barrio eminentemente residencial, ¿no es cierto? Y así da cuenta su planificación desde la municipalidad. Sin embargo, tenemos un parque metropolitano a un lado, ¿no es cierto? Y tenemos, bueno, el río con los usos que tiene el río, pero no tiene la misma intensidad, obviamente. Sirve más bien el río como un amortiguador del resto de Providencia. Pero el parque metropolitano es un lugar de alto uso capitalino. Entonces, ¿cómo conversa el barrio con ese tipo de uso? No sé qué reflexiones tienen ustedes. Una de las razones, de hecho es increíble, porque cuando yo describí el barrio se me olvidó lo más importante, que el barrio está en la falda del Parque Metropolitano, que es el cuarto parque urbano más grande del mundo, son 737 hectáreas, es un lugar impresionante que tenemos en Santiago, si bien no es exactamente un Cerro Isla, la Fundación Cerro Isla igual lo considera en el fondo Cerro Isla porque está rodeado de ciudad, geomorfológicamente es una belleza, y es un patrimonio geográfico extraordinario en el fondo que tiene la comuna. Ahora, uno de los problemas de por qué produce tanto tráfico cuando está abierto, por supuesto, es por la falta de accesos al parque metropolitano en otras comunas. Un tema que en Parque Met, hoy día con Martina Andrade en la cabeza, antes con Mauricio Fabri, lo tienen súper claro y poco a poco han ido abriendo otros espacios. Hoy día tú puedes acceder al parque metropolitano por el parque bicentenario de la infancia en Avenida Perú, que es una joya de parque que hizo Alejandro Navera y su oficina elemental. Hoy día tú puedes acceder por Recoleta, pero por otra parte de Recoleta, a través del acceso Zapadores, si no me equivoco el nombre, que es un acceso hermoso que hicieron hace unos 4 años. Tienes el acceso, obviamente, de Piolonor. O sea, por lo menos hoy día ya hay 4 accesos, y en el futuro deberíamos tener por lo menos 2 o 3 accesos más, lo cual debiera ir descomprimiendo la cantidad de gente que debe usar Pedro de Valdivia, ¿cierto?, para poder acceder al parque. Ahora, el teleférico está ahí y eso va a ser un atractivo siempre, pero, en fin, yo también creo que hay que tener cuidado con la cosa NIMBY. Cuando uno empieza a decir mi barrio y no se metan en mi barrio, porque el parque metropolitano es de Santiago y el río Mapocho es de Santiago y el parque de la escultura es de Providencia, pero también de Santiago. Basta recordar a la exalcaldesa Josefa Errázuriz cuando trató de legislar pensando que Providencia era de Providencia y de los providencianos, no sé cuál es el gentilicio, y le fue re mal con el tema de cerrar los restaurantes más temprano. No, porque todos sentimos los santiaguinos que Providencia también es parte de nuestra alma. Entonces, creo que uno de los problemas, digamos, de esa saturación tiene que ver con la poca cantidad de accesos y algo que de alguna manera se va a ir solucionando en el corto plazo. Pero quisiera agregar que creo que en los últimos gobiernos, en los últimos 3 gobiernos o 4, no sé, Piñera, Bachelet, Piñera, el tema de los parques, podríamos ir incluso más lejos, probablemente con Lagos, con Frey. El tema de los parques ha ido mejorando notablemente, al menos en la región metropolitana, como espacios públicos de calidad para comunas vulnerables. Si uno ve lo que se está haciendo hoy día con el Parque Mapocho Río, cómo va a beneficiar a Cerro Navia y Quinta Normal, son 9 kilómetros de borde de río y casi 50 hectáreas de parque, eso le va a cambiar la cara a miles de personas que viven metidas hoy día en un vertedero ilegal. Lo mismo que pasó con el Parque de la Familia, como se llama ahora, lo mismo que pasa con el Parque La Hondonada en Cerro Navia, lo mismo que pasa con el Parque Andrea Plan y el Parque Yercuá, el Pedro Aguirre Cerda. Es realmente impresionante cuando uno ve en terreno la diferencia de alguien que vivía al lado de un vertedero y ahora tener un parque. Y cuando se crean viviendas sociales como en La Hondonada, tiene 600 departamentos de 70 metros, 65 metros cuadrados aproximadamente, casi el doble de lo que medían las viviendas sociales hace 20 años, al lado de un parque de 4 kilómetros de largo. Escucha, que es distinto que te lleven a una vivienda social de esa calidad. Ahora falta que llegue el comercio, la notaría y otras cosas, pero hay un esfuerzo importante en la parte de parques. Creo que en las plazas, como dice la Francisca, hay un tema mucho más, geográficamente mucho más específico, ¿no? El parque me sirve para el fin de semana, quizás para una vez a la semana, pero la plaza es el lugar eventualmente donde puedo llevar a mi hijo, a mi perro,
yo mismo, para mi necesidad de esparcimiento diario, ¿no? En ese sentido, las plazas de bolsillo de Santiago Centro y otras comunas fueron una solución súper interesante para hacer esas necesidades. Pero, ojo, porque la plaza, en ciertas comunas vulnerables, muchas veces está tomada por los narcos. Entonces, los requerimientos de una plaza en ciertas comunas son muy distintas que en Pedro Valdivia Norte. Ahí necesitas una iluminación de altísima calidad en las noches, necesitas seguridad. La gente pide los cierres. Toda la gente en la participación ciudadana del Parque Mapocho Río ha pedido por favor de rodillas que el Parque Mapocho Río tenga rejas, porque necesitan que en la noche no quede la escoba, que lleguen en la mañana y no haya borrachos botados por ahí, que no haya gente drogándose, o sea, luminaria, rejas, seguridad. Hay una serie de requisitos que hacen que la plaza, en comunas más vulnerables, pueda tomar esa función que tiene en comunas que son un poco más privilegiadas, pero sin duda ahí se puede hacer sentido social. Sí. Gracias, Francisca. Gracias, Rodrigo. No, que ¿Algo? decía que quizás hay que pensar bien, yo creo que cuáles son también, siento que el espacio público es relevante y yo creo que la calle es por antonomasia el espacio público donde hay que meter mucha energía para no perderla, no podemos como volver todo hacia adentro, pero sí hay otros tipos de espacios de encuentro en un barrio que a veces puede ser una sala cuna o un jardín infantil, que sí provee ciertos espacios de interacción de los papás de estos niños, puede ser una biblioteca, como, bueno, hay un libro que me comentó la Isa Brain en la sesión pasada, que es mi nueva Biblia, que habla de las bibliotecas, que es un caso maravilloso. O puede ser otra cosa, puede ser de verdad el almacén de la esquina, o el café, sí que se produce que hay ahí un lugar donde hay colaciones o almuerzos. Cada barrio yo creo que puede tener una especie de no vivienda, pongámoslo así, que es el que congrega, que hace que las cosas de que las personas dejen de vivir solas. Yo creo que el aislamiento y la soledad finalmente también se transforman en un mal social, a pesar de que como que sea una cosa que uno se protege por seguridad, uno va y se encierra, digamos, ese encierro puede generar al final tanta vulnerabilidad a nivel de grupo como tener un espacio donde tenéis que meter mucho más energía para que sea seguro, ¿entendí? Afuera. Oye, y además de las plazas, porque el tema de la falta de confianza es un mal no solo de otros lugares, está presente también en este barrio. Hay desconfianza entre los vecinos, hay desconfianza entre vecinos con la autoridad. Es un mal bien enquistado. Entonces, además de las plazas, me gustaría que me contaran si ustedes ven en otro tipo de herramientas, además de los malones también, que tú sabes, Francisca, que se han hecho estáis tú siempre como foto de portada, si te buscas. Sigo ahí. Sigues ahí, en el primer malón sigue ahí como foto de portada. ¿Qué espacios encuentran ustedes que podrían fomentarse desde el transporte, desde la infraestructura, desde la forma de habitar la ciudad, para que este barrio y otros barrios puedan ir en contra de la soledad y de la desconfianza? Porque es muy heavy esos dos temas, son súper tristes pero muy presentes. Permito, para mí hay... No, por favor, Fran. No, dale, después cuento yo, sí. Bueno, para mí, yo justamente estaba pensando, antes de que hicieras la pregunta, increíble, una casualidad, estaba pensando en un ejercicio extraordinario que tiene que ver con el arte urbano, y de cómo a través del arte urbano se puede generar confianza, cariño por el lugar donde uno vive, atracción de recursos del Estado y mejora en la autoestima del vecino. El extraordinario ejercicio del Museo a Cielo Abierto en San Miguel debería ser, creo yo, caso de estudio en la UDD y en Harvard, porque lo que dos vecinos en esa población, que se llama población o Villa San Miguel, que tiene una cantidad de, no sé, 2.000 habitantes, es un pequeño pueblo, digamos. Quizás me estoy excediendo, pero son muchos edificios con departamentos muy chicos, hay mucha gente que vive ahí. Esta idea que tienen dos vecinos, son cuñados, hace 10 años, de partir con un mural rindiéndole tributo a los prisioneros. Uno de los prisioneros vivía justamente en la población San Miguel, conversando con los vecinos, postulando un fondar, ganándose ese fondar, pidiéndole al maestro Alejandro Moro González, cofundador de la Brigada Ramona Parra y el papi de todos los artistas urbanos que hay hoy día en Chile, que sea el director artístico
incorporando abiertamente todo tipo de artistas. Ayer me tocó una conversación igual que esta, pero con artistas urbanos, y estaba Inti, que es como el artista chileno que más éxito ha tenido en el mundo como artista urbano, y decía que justamente el Museo Celeberto San Miguel es un ejemplo de diversidad, y donde no solamente hay paredes curadas para que todo sea bonito, hay también paredes difíciles, donde hay la cabeza de un caballo cortado, sangrando, hecho por Roa, que es un artista internacional muy importante, pero que es fuerte. Bueno, lo que ha creado ese proyecto nacido de esos vecinos para esa comunidad ha sido increíble. El Estado visualizó espacios, producto del turismo y del interés y de las notas periodísticas, y llegaron a mejorar la iluminación, a mejorar las veredas, les han pintado todos los edificios, les han hecho plazas nuevas. O sea, tú vas hoy día a la villa, a la población San Miguel, y es otro lugar que era hace 10 años, y ahí el arte urbano, este formato de arte público a través del grafiti y el muralismo, creó confianza, hizo que la gente se conociera, puso el lugar en el foco y mejoró su infraestructura. Entonces, creo que ahí hay también un ejercicio interesante que uno ve como muchas poblaciones, varias comunas han tomado el tema del arte urbano. Quizás Puente Alto, por ejemplo, lo ha hecho con los mosaicos, pero también le ha dado una identidad potentísima. Y otras comunas han ido tomando también el tema del graffiti o del muralismo o de los mosaicos para, a través de esta belleza compartida, con participación ciudadana, mejorar la autoestima del lugar donde uno vive y empezar a querer más tu espacio. Creo que ahí hay una política interesante a observar. Sí, no, te encuentro toda la razón, Rodrigo. Yo creo que esos son vehículos, y los malones urbanos también, como vehículos que entrenan. Yo aquí voy a citar a Sennett, ya como un sociólogo, como que la colaboración es una habilidad que se adquiere como cualquier otra habilidad ejercitándola. No es que uno tenga como una naturaleza colaborativa per se, nació y va a colaborar. No, es algo que requiere trabajo, requiere como ir construyendo la capacidad de colaborar. Y tanto los malones como un proyecto de barrio de arte urbano, o un proyecto, no sé, pues políticas públicas, el Quiero mi barrio, hay muchos, digamos, como vías para que se pueda como de alguna manera fomentar y ejercitar a nivel como del desde esta colaboración entre vecinos. Lo primero es conocerse, y tanto como la creación de un mural, como hacer un malón, como quizás, no sé, una clase de gimnasia en la plaza, por poner un ejemplo. Son instancias donde la gente se conoce y empieza a ejercitar esta cosa micro, que después yo creo que como que desde ahí se pueden empezar a generar conversaciones para llegar a acuerdos, que probablemente en ningún barrio es fácil. O sea, las ciudades no son homogéneas, las personas no piensan igual, no tienen las mismas prioridades. Hay personas de distintas edades, de distintos pensamientos políticos, que tienen distintas aproximaciones a su día a día, y lo que hay que hacer es tratar de llegar a algún acuerdo de cómo qué tenemos en común, digamos, en qué coincidimos. Y en eso que coincidimos, pongámosle pino. Y bueno, aceptemos que van a haber diferencias, van a haber cosas que no todos van a tener contexto, pero pongámosle pino a lo que tenemos en común y que podemos construir. Yo creo que eso, hay muchas maneras, además que son entretenidas y que generan, yo creo que también el tema de ser feliz, de pasarlo bien en el camino, es súper importante. O sea, las vías de hacer ciudad, ojalá fueran potenciando este goce, porque la ciudad es un lugar que se puede gozar tanto. O sea, yo creo que casi todo lo que estamos metidos en el tema partimos porque nos gustaba nomás, andar callejeando por ahí, o sea, como perdernos por calles que no conocemos, ver a gente distinta, cachar que pasan muchas cosas en la ciudad. Bueno, ese goce tiene que estar también, yo creo, en la base de lo que tratemos de trabajar para mejorar lo que hoy en día no funciona. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, aunque arriesgándome a ser simplista, poco académico, poco preciso, yo creo que todas las invitaciones que te hagan jugar y olvidarte un poquito de ti e invitarte a ser niño, que suene súper chulo, es como clave. Cuando estás ahí en el malón cantando, compartiendo comida, pintando, como dice Rodrigo, bailando, de repente se generan espacios súper entretenidos, no adversariales, que permiten unión, que permiten, bueno, ese es el desafío permanente. Les invito a las personas que están participando en la conversación, estamos conversando con Francisca Stauruaga y con Rodrigo Yendelman sobre los desafíos de construir ciudad y barrio, a que hagan sus preguntas por el chat. Ya tenemos 2 preguntas.
Una es sobre, bueno, Rodrigo, tú no conoces el centro CIDE Los Misioneros, que es un centro que está al lado de la iglesia. Cuando tú enfilas hacia adentro del barrio por la continuación de Nueva del Lyon y se transforma en Padre Letelier, ¿no es cierto? Y entras como en esta avenida que termina en la iglesia, a mano izquierda, enfilándose a la iglesia, hay una casa preciosa de 2 pisos que es el centro social Los Misioneros. Entonces alguien nos está preguntando, GMO, nos pregunta cómo poder aprovechar ese espacio como un espacio de encuentro. Yo creo que podríamos estar todos de acuerdo que ese espacio se podría ocupar para hacer conciertos de música clásica o otra música, para tener talleres de arte, o sea, creo que es un espacio que está subutilizado, se podría aprovechar muchísimo más, siempre y cuando obviamente no moleste a los vecinos que están en su entorno, pero que sea un espacio de encuentro súper especial. Yo quisiera pasar a la segunda pregunta, que es una pregunta más compleja. Nos pregunta Javier, ¿qué opina Francisca y Rodrigo acerca de la factibilidad de incluir vivienda social en un barrio como Pedro Valdivia Norte? ¿Cuáles serían los beneficios y costos de algo en esa línea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál quiere empezar? Es una pregunta compleja. Si quieren parto yo, no sé, Rodrigo. Por favor, Fran. Yo creo que, o sea, si estamos hablando de que queremos generar ciudades equitativas, es en todos lados, ¿no? Sí, obvio que sería, yo creo, algo bueno para la ciudad que todos los barrios tuvieran un componente de vivienda social, como sucede en muchas ciudades del mundo. El cómo es algo que yo creo que tendría que trabajarse en el detalle, porque las maneras de integrar vivienda social pueden ser desde poner, que pasa en casi todos los proyectos grandes, que ponen en una esquinita así, como allá lejos, un porcentaje de vivienda social y como que se cumple con el porcentaje como debido, pero no hay integración. Se pueden hacer conjuntos más pequeños o se pueden hacer edificios de vivienda que tienen algunas viviendas sociales dentro del edificio de vivienda, pero que no están en el fondo como en la categoría de edificio de vivienda social. Son departamentos o casas dentro de un conjunto más grande. Y yo creo que sí, que sería súper bueno, que debiera ser política nacional y que no, como deberíamos empezar a entender que el otro no es una amenaza, sino que es parte de nuestra diversidad con la que vamos a vivir siempre, y porque somos sociedades mezcladas nomás. Yo creo que sí, creo que sería súper complicado, porque el nimbismo que hablaba recién Rodrigo está muy arraigado en la gente. Y perdón, no todos manejan el concepto NIMBY. ya, ¿Podrías traducirlo, por favor? Como, qué bueno que exista, pero no al lado mío. Es como not in my backyard, no aquí al lado mío. O sea, sí, vivienda social buena onda, pero en las otras partes, ¿no? En la ciudad, no aquí, sino que un poquito más allá, no, ¿cachai? No, yo creo que como tenemos que asumirlo como sociedad y como país, que hay que avanzar hacia esa equidad y esa equidad nos toca. Y sí en Pedro Valdivia, sí, aquí al lado de mi casa, sí. Tenemos que hacerlo y tenemos que buscar la mejor manera de hacerlo, para que no siga habiendo estigma, a nivel local o a nivel, o sea, a escala chica o a escala grande. Y antes de pasarle la palabra a Rodrigo, otro tema vinculado con eso es el tema de la densificación del barrio, que como tú bien sabes es un tema complejo, porque la percepción de muchos vecinos es que es un barrio residencial de un solo piso o de 2 pisos, pero la ley permite, justamente a propósito de densificaciones de orden social, que se construya con más altura y con más densidad. Entonces, ¿quisiera agregar algo de eso o pasamos la palabra a Rodrigo? Un súper otro tema. Yo fui parte de la Comisión de Urbanismo contra Vecina y hablamos bastante en ese momento con la gente de la municipalidad. Todo. Pasemos la palabra a Rodrigo y volvamos a la densidad después, porque yo creo que se nos van a mezclar. Muy bien. Rodrigo, ¿qué piensas sobre, y también se nos está sumando, yo creo que quiere sumarse al debate Javier? Obvio, que tuvo muy buena charla la semana pasada. Si quiere sumarte, pero sigamos con Yo Rodrigo. quería la pregunta, ¿no? Hola Javier, querido, gusto saludarte. Rodrigo, por favor. Bueno, justamente quería hablar de eso, ¿no? Porque claro, la Fran tocó un lado más humano, yo quería tocar un lado más frío, pero que tiene que ver un poco con las regulaciones y que tiene que ver con la demostración desde la autoridad edilicia de si hay alguna intención respecto de eso o no. Yo creo que independiente de las buenas intenciones, Providencia tendría que tener un liderazgo a nivel de municipalidad que fuera
por ese lado. Yo soy un súper admirador y le tengo un inmenso cariño a la alcaldesa Belén Matei, pero he tenido mis discordancias respecto, por ejemplo, a la idea de hacer cambios en el plan regulador para que en las zonas de Providencia que están cercanas al metro se puedan construir edificaciones de bastante más altura de las que hay hoy día. Desde mi perspectiva, donde hay transporte público de calidad, es bastante lógico que tengamos espacios de mayor densidad. Estamos hablando de la hiperdensidad descabellada de estación central, pero sí estamos hablando de un espacio que, al tener más densidad, permite bajar los precios y por lo tanto se hace más democrático el acceso. En la medida que no tengamos un liderazgo desde el municipio para que en la comuna de Providencia haya la posibilidad de densificar, por lo tanto, desde esa perspectiva, empezar recién a pensar en integración social, nos vamos a quedar en las puras palabras, porque hoy día el metro cuadrado en Pedro Valdivia Norte es uno de los más caros probablemente de Chile. Por lo tanto, no veo ni una posibilidad real de un proyecto de integración social si no tenemos un cambio en las normas o no tenemos un liderazgo respecto de poder aprovechar la parte de las normas que sí lo permite. Por lo tanto, creo que acá es un tema que va más allá de las intenciones y que tendría que haber una presión desde la propia base para que las autoridades permitan que esto suceda. Si no, va a ser un bonito sueño, pero Bueno, no va a ocurrir nunca. Pero que el otro es que sea una política nacional, que hay un porcentaje de vivienda social en cualquier proyecto, como pasa en muchos países del mundo, donde ya deja de ser un tema el valor de suelo, sino que cada proyecto en el lugar donde esté tiene que hacerlo nomás, punto. Claro, y que va por sobre los planos reguladores. Sí. Claro, o sea, como que yo creo que, o sea, hay muchos caminos. Yo el tema de la densificación en Pedro Valdivia Norte, o sea, hay una lógica que uno diría, está bien ubicado, tiene acceso a metro, es central, tiene que vivir más gente. Y ahí, eso es como una especie como de premisa, digamos, que es como la base, ¿no? Pero si uno se va al caso específico de Pedro Valdivia Norte, pasa una cosa también que es geográfica, ¿no? Porque todo ese barrio es, de alguna manera, la antesala del elemento geográfico más importante que tenemos en la ciudad, que es el Cerro San Cristóbal. Y ahí el arquitecto que habita en mí piensa que no podemos como ocultar ese cerro detrás de un conjunto de edificios. Así como tenemos que generar una ciudad que sea eficiente en términos funcionales, también tenemos que tener una ciudad que tenga una noción geográfica y de paisaje que de alguna manera potencie su propio ser. Hay una visualidad de la ciudad, hay una estructura geográfica de la ciudad que también tiene como cosas que poner sobre la mesa. Y en ese sentido, la densificación de Pedro Valdivia Norte, yo creo que siempre va a tener que ser mucho más medida, mucho más focalizada. Creo, por ejemplo, que no es malo que tenga una punta por allá que se densificó, que en el fondo genera que hay acceso a la visual, a la parte baja del cerro, desde todo el sector de Providencia. Algunos podrían decir que no es un valor, que en realidad tener como una vista geográfica de la ciudad quizás no es tan importante como que personas puedan acceder a espacios funcionales, pero yo creo que hay que equilibrar las dos cosas. No podemos, o sea, si nos ponemos demasiado racionales, vamos a echar a perder lo bueno que tenemos y hay que preservar. Yo creo que el tema del patrimonio, no solo físico, como también el patrimonio natural y geográfico, son cosas que son importantes. Y por ejemplo, el diseño de la Costanera Norte, por mucho que respetó, y en ese lugar es 1000 veces mejores que otras carreteras, igual creo que es una herida enorme al carácter geográfico de la ciudad, y en ese punto no le hace bien y tiene demasiado, o sea, se echó a perder algo que se echó a perder para siempre, ¿no? Y podría haber sido bastante mejor la intervención de entradas y salidas, etc. Y no tenemos que hacer lo mismo con ese barrio tiene un carácter patrimonial geográfico que es único en Santiago. Me gustaría, perdona, Francisca, agregar sobre la misma línea que tú estás diciendo, que si en algún momento llega a existir la opción, digamos, de que el barrio Pedro de Valdivia Norte tenga una mayor densificación y por lo tanto pueda entrar la posibilidad, digamos, de que haya casas que se pierdan, por lo tanto, entre el edificio, sería muy oportuno, previo a eso, declarar un monumento nacional una serie de casas están construidas por los grandes arquitectos de Chile. Sin ir más lejos, esta semana murió Jorge Swinburne, tremendo arquitecto, bastante poco conocido, Jorge Swinburne Pedraza, y la casa de Jorge Swinburne en el barrio Pedro Valdivia Norte es considerada una joya y es uno de muchos ejemplos de casas modernas que hay en el barrio
que obviamente no están, no sé, obviamente, que no están lamentablemente declaradas como patrimonio, pero que frente a una circunstancia como esa habría que rápidamente preocuparse y hacer, porque hay verdaderas joyas arquitectónicas en el barrio, pero no todas. O sea, ahí es importante identificar, no todas las casas del barrio Pedro Valdivia Norte son joyas arquitectónicas, pero las que sí son, tenemos que preocuparnos de protegerlas. O sea, si les entiendo bien, entonces tiene que ser un gris que permita el rescate patrimonial, pero también, como plantea Francisca, una dinámica de barrio que sea consecuente con lo que sucede en la ciudad, para llegar a un equilibrio que no tenga a un barrio viviendo, como dicen los dos, y tuve que pedirles perdón en que lo explicaran, un NIMBY, o sea, que le suceda a otros, pero a mí no, ¿no es cierto? Ese va a ser el equilibrio que habría que buscar según ustedes y que requiere obviamente de muchísimo diálogo, de mucho ponerse de acuerdo. Entonces, con eso yo quisiera pasar a la última pregunta. Ya van a ser la una, no queremos quitarle a usted ni a los demás el espacio para preparar el almuerzo. De hecho, me tengo que volver a poner la pechera porque tengo que hacer un rico almuerzo. La pregunta es, ¿cuáles son, cómo los vecinos en el fondo, si pueden decir uno, dos o tres desafíos o invitaciones que le harían a los vecinos del barrio para poder vivir ese barrio que nos han estado describiendo, esa ciudad que nos han estado describiendo? ¿Cómo podemos avanzar en todos estos temas que están contando de confianza, de ser generosos quizás con el espacio, abriéndose la conversación? ¿Qué sugerencias o invitaciones nos podrían hacer, aunque sea una? Bueno, yo creo que hay una respuesta que tiene que ver con la pregunta que alguien planteaba antes. ¿Qué hacemos con este centro con la Casa de los Misioneros? Que es un lujo para cualquier barrio de Chile tener ese espacio. Bueno, yo creo que ponerse de acuerdo sobre qué hacer con esa Casa de los Misioneros es una primera conversación. O sea, la respuesta no puede venir de ningún lado. La respuesta obviamente tendría que salir de esa conversación. Sugerencia, participen en esa conversación. Sugerencia 2, sáquenle el jugo al barrio que tienen. O sea, yo creo que, mira, yo que ya no vivo allá, echo de menos todo el tiempo la capacidad de salir a caminar con los niños al cerro, poder ir a Providencia en un minuto a hacer cualquier cosa. No sé, imagínense que hay tan pocos barrios en Chile donde uno puede salir a pasear por su barrio, a pasear, que sea un panorama, a pasear. Yo creo que salgan a pasear, encuéntrense ahí en la mitad del paseo, creo que todos lo hacen, es como una recomendación bien rara, porque mi sensación es que el vecino Pedro Valdivia Norte es bueno para hacer eso, y va caminando el negocio, y compra en la verdulería donde conoce al verdulero, como que pasa un poco, conversen más nomás, y tienen el espacio para hacerlo, y tienen la pregunta sobre qué hacer con el espacio como excusa. Creo que es bien, hay que esperar a que pase la pandemia nomás, o sea, hay que esperar, quizás estos espacios así también funcionarían para tomar una decisión antes de poder encontrarse. Eso. Bien, gracias Francisca. ¿Rodrigo? Bueno, yo creo que el gran desafío en espacios como el barrio Pedro Valdivia Norte es que las personas que tenemos ciertas necesidades satisfechas y que tendemos por eso mismo muchas veces a vivir más adentro de nuestras casas o de nuestros departamentos y a no necesitar tanto al otro, el desafío es cómo hacer que ese vecino quiera integrarse, digamos, al vecindario. Normalmente en los sectores más vulnerables, las ollas comunes, que hoy día van a empezar a ser cada vez más habituales, así como los centros sociales, los clubes de fútbol, son espacios donde la gente se vincula. En cambio, en los sectores más acomodados es mucho más difícil conseguir que alguien quiera vincularse con otro porque está muy tranquilo en su casa. Pero si tienen un espacio físico, quizás podemos aprender un poco la lección de estos webinars de pandemia y transformar ese lugar en un lugar de charlas interesantes de todos los vecinos connotados que tiene ese barrio. Yo no sé si Alejandro Aravena sigue viviendo ahí, pero entiendo que uno tiene una cantidad de arquitectos impresionantes en el barrio, de artistas extraordinarios, de gente de la cultura que vive ahí, de filósofos, de escritores, que perfectamente podrían dar algún tipo, por ejemplo, de charla una vez al mes o una vez cada 2 semanas. Al mismo tiempo, el tema de la fotografía, invitar a un curso de fotos para crear un Instagram, por ejemplo, del barrio, que no sé si existe todavía, y esa exposición sea en este centro. Invitar a fotógrafos como Patricio Casasus, que es el fotógrafo de la Municipalidad de Providencia que lleva por lo menos 40 años trabajando y tiene un archivo
que es impresionante el archivo de fotos de Patricio Casasosa. O sea, las fotos que, por ejemplo, me ha tocado ver de cuando se inauguró el Parque de la Escultura y ver a todos esos actores de Chile vivos, Samuel Román, la Marta Colvin, no sé, ahí en el parque, todo eso es patrimonio maravilloso. Hay libros espectaculares sobre patrimonio moderno que ha publicado la municipalidad. Hay gente muy chora en patrimonio y en arquitectura trabajando en la Municipalidad de Providencia. Entonces, hay harta cosa para poder mostrar y para poder compartir. Y ese podría ser un espacio de exposición, de concursos, digamos, y muestras, y de convocatoria a gente chora del barrio que venga a hablar una vez cada cierto tiempo. Creo que eso podría quizás ayudar. Eso lo estamos haciendo, Rodrigo, el espacio de lo... Excelente idea, eso lo estamos haciendo y promoviendo a través de estos Zoom. Le hemos puesto patudamente canal PDDN porque somos muy expansionistas y con esta cultura medio de república independiente. Hemos tenido, por ejemplo, a Raúl Zurita hablando, hemos tenido a Guillermina Antunes hablando de cómo Nemesio habitó el barrio y lo fue construyendo desde la acuarela y fue generando a través de sus amigos arquitectos este espacio. Hemos tenido cocineros hablando de cómo hacernos más fácil o más difícil, dependiendo de cómo mirar las clases de cocina, un rato para cocinar en familia, gente hablando de pájaros. O sea, el objetivo del Zoom y del canal es justamente cuando estamos obligados a encerrarnos, tener este tipo de conversaciones. Por eso estamos súper agradecidos con ustedes dos, por haber tenido la generosidad un domingo, que puede ser un domingo con sabor a lunes o a miércoles. Yo la verdad que estoy re perdido ya, pero darle el espacio a hablar así, con franqueza, buena onda, sin paquetes, sin atadura y protocolos de qué es lo que ustedes sienten y piensan. Estamos muy agradecidos, la gente por el chat le agradece también. Ya están promoviendo que hagamos una suerte de cabildo virtual para decidir el destino del CIE en los misioneros, Francisca, así que siéntete muy contenta. Y también la idea de salir a caminar, es una súper idea cada vez que podamos, eso sí, no ahora, no vamos a alentar de que salgan en cuarentena, pero salir a caminar hace bien no solo para conocer el barrio, sino que también para prevenir temas de salud mental, ¿no es cierto? Bajar un poquito los kilos que los que estamos encerrados en la casa se nos empiezan a meter por todos lados. Así que gracias Francisca, gracias Rodrigo, seguimos con nuevos programas la próxima semana. Así que si quieren abrir ahora sus videos, pueden decirle chao a los dos invitados del día de hoy y agradecerles. Voy a sacar el mute para que todos le puedan agradecer. Muchas gracias. Chao a todos. Y nos vemos. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso cerrado. Gracias. Muchas Gracias. Y hasta el nuevo programa. Chao, chao, buen domingo. Gracias, gusto. Buen domingo, chao. Qué rico,